vamos a comenzar este grupo de estudio de los hebreos, de la epístola a los hebreos, como se le conoce comúnmente, aunque realmente su forma de redacción más como una epístola, o sea, como una carta, es más como una homilía, ¿sí? Es más como una charla que busca profundizar en temas y explicar o hacer un razonamiento, una práctica en cuanto a la materia de alguna creencia. Siempre es importante cuando vamos a empezar a estudiar la palabra, en que tenemos que identificar el contexto histórico, el contexto social o de pensamiento con la que fue escrita. ¿Por qué? Porque tenemos que realmente identificar cuál es el correcto sentir que tenían el autor en el momento que escribió tal porción. Un ejemplo, digamos, actual puede ser nosotros en este momento cuando queremos decir algo malo, como colombianos, que vivimos en esta época, podemos decir muy común, uy, esto está paila. Entonces, claro, nosotros, cualquier persona en este momento podría llegar a entender esa expresión sin mayor dificultad estando en Colombia, ¿no? Porque incluso si nos vamos a un contexto diferente y yo digo paila, mucha gente va a decir, no entiendo, ¿cómo así? ¿Qué quiere decirme? Pero bueno, imagínense que ahora no solo tiene el contexto de espacio, sino también de tiempo. Entonces imagínense que dentro de 1500 años nos leen a alguien y alguien colocó en una carta con alguna predica y dijo, esto estaba muy paila. Y entonces el significado cambia totalmente. Y entonces hay gente que comienza a tomarlo bajo su significado actual y resulta que paila en esa época puede estar significando otra cosa totalmente distinta, pero lo asocian a su época y eso hace que el mensaje que realmente lo que nosotros queríamos decir se tergiverse. Esto puede pasar, por eso es bueno ubicarnos. Uno de los ejemplos que a mí más me gusta poner es el de la palabra creer. A nosotros la Biblia nos llegó escrita en el griego, el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo sí pues fue escrito en hebreo. En el Nuevo Testamento, ¿cuál fue la consecuencia de eso? Que tuvimos una traducción en base al pensamiento griego, porque su lenguaje era en el que fue escrito fue el griego, por ser el lenguaje más popular de la época, digamos, sería como el inglés, lo que para nosotros es el inglés ahora. De manera que cuando la Biblia habla de creer, ese creer está escrito en griego, y usted va a un diccionario en griego, va a tener el concepto griego del creer en la época. Pero si usted se pone a detallar un poco mejor, se va a dar cuenta que las personas que escribieron estos libros del Nuevo Testamento eran judíos, que manejaban un pensamiento netamente judío, y su contexto era judío, por lo que hay que preguntarse si para ellos creer era igual al creer griego o el creer judío era de una línea diferente de pensamiento, que realmente lo era. Por ejemplo, en cuanto a la palabra creer, cuando Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros asociamos o hemos asociado por nuestro contexto histórico religioso, que crecimos aquí en Colombia bajo un contexto en el que el cristianismo fue la religión de cuna, por lo menos para la mayoría. Entonces asociamos ese creer que nos llegó a nuestro concepto de creer, que también fue netamente griego. Es decir, para nosotros, si yo le digo a usted qué es creer, muy probablemente muchos me dirán, pues es alguna idea de lo que yo tengo. Es decir, yo creo que los pájaros cantan, por ejemplo, porque son felices, y otro perfectamente puede decir, yo creo que cantan porque buscan pareja. Son dos ideas distintas que sean sobre un mismo hecho, pero en ese concepto de creer es válido porque se toma como una idea abstracta de algo que tú piensas que es, ¿sí? No necesariamente tiene que ser una realidad o una verdad, sino simplemente es un pensamiento, ¿verdad?
Bueno, para un judío eso no significa creer, sino que era en la época de Jesús y aún hoy en día, creer significaba vivir conforme a. De manera que si tú no aplicas eso que dices creer, realmente no estás creyendo en ese contexto. Es decir, cuando Jesús dice, el que quede en mí, aunque esté muerto, vivirá, no está diciendo, el que tenga una idea abstracta de mí en cuanto, ¿qué soy yo? O simplemente una idea vacía, vivirá. No. Él está diciendo es, el que vive conforme a lo que yo he enseñado, aunque esté muerto, vivirá. Y vemos que tiene mucho más sentido. Con demás parte de la escritura, incluso cuando muchos le dirán Señor, Señor, Él les dirá, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no actuaron, porque ese era el creer. Eso significaba creer en la época y en el contexto en el que Jesús habla. Es vivir conforme a que tú actúas, conforme a eso que dices que crees. Si no lo haces, pues realmente no crees. Este mismo ejercicio hay que hacerlo cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a estudiar alguna porción de la escritura. Tenemos que identificar realmente, uno, lo más importante es cuál es la intención del autor a la que fue inspirado para escribir esta porción. Nosotros sabemos y creemos dentro de nuestra fe que realmente el autor de la Biblia es Dios mismo. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres a escribir las porciones de la escritura. Precisamente a la intención del autor es que tenemos que buscar y referirnos siempre que vamos a un texto, respetando su contexto, tanto el de la línea de escritura, es decir, en lo que él está narrando anteriormente o posterior, aclarando qué está haciendo, y también el contexto de entender cómo se entendía en su época. Si no, estamos en gran probabilidad de caer en dogmas o en ideas que realmente son contrarias a lo que está diciendo la escritura, que nos pasa muy seguido. Entonces sacamos un versículo. Por ejemplo, una de las frases más tergiversadas en la palabra es, para Dios todo es posible. Y es verdad, la encontramos en Mateo 19. Sin embargo, siempre vemos que el hombre tiende a usarla cuando está buscando algo, cuando él necesita algo, un sueño o algo. Siempre dice, yo confío en Dios porque para Dios todo es posible. No estamos diciendo que sea una idea errónea. Sin embargo, si vamos al contexto, si vemos realmente lo que se refiere, porque es cuando Jesús está hablando con un joven rico y él está diciendo que renuncia a lo que tiene para seguirlo a él. Y en eso sus discípulos se asombran y le dicen, entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús le dice, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. O sea, realmente el significado de esa frase, el sentido es que no es el que Dios te va a cumplir lo que deseas, porque para Él todo es posible, sino que es que incluso Dios va a hacer que tú renuncies a eso que tanto deseas y lo busques a Él. Él es el único que puede hacer esa obra. Entonces vemos cómo esa frase, los dos significados son prácticamente opuestos, pero a raíz de que quitamos el contexto, caemos en esos dogmas, en esas ideas erróneas. Es muy delicado estudiar la escritura y por eso tenemos que ser muy diligentes al momento de hacerlo, revisar con detalle y buscar lo que hablábamos era la intención del autor. Si buscamos a veces también explicación a un tema el cual el autor no está tocando en cierta perícopa, en cierta porción, pueden también salir confusiones, sino que tenemos que también respetar lo que el autor se está refiriendo en cierta porción. Si el autor está hablando de la gracia, pues en esa porción obviamente va a tocar por lados los demás temas porque al final todo está conectado, pero es entender que el autor se está refiriendo netamente a la gracia. Se puede usar como soporte a otros temas, sí, pero no pretender explicar con esa porción otro tema diferente que el autor está hablando. Esto es al momento de estudiar
la palabra. Eh, sí, toda la escritura está interconectada, eso es como en Wikipedia, ¿no? Se ha visto que en Wikipedia usted puede hacerle clic a los links azules y si usted se propone a llegar de una palabra a otra, si no tenga ningún sentido, lo puede hacer. Sí, es hasta un juego de eso, ¿no? Y que al final demuestra que todo de alguna manera está interconectado y demás. Pasa lo mismo con la escritura, realmente al final todo está interconectado, sin embargo, eh, es diferente a buscar explicar algún dogma, alguna idea con una porción donde el autor está refiriéndose a otro tema totalmente distinto. Vuelvo y repito, lo podemos tomar como alguna ayuda, alguna base, más no intentar de ahí sacar una idea porque de ahí salen las ideas erróneas. Entonces, si bajo ya esto aclarado un poco, ya entrando en materia de Hebreos un poco y de la Biblia es, si yo pudiera resumir la Biblia en una sola palabra, yo no tengo duda que esa única palabra en que resumiría toda la Biblia es Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque de Jesús se habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre la intención del autor, desde que se escribió toda la escritura, es llevar a Jesús, mostrar quién es Jesús desde el Antiguo Testamento, en la promesa, en la ley, en los sacrificios, como en el Nuevo Testamento, cuando ya es cumplido lo que habían anunciado los profetas y los padres, y cuando ya comienza ya la iglesia a actuar. De manera que, ¿en qué coincide todo esto? En que siempre el centro de todo es Jesús. Y ese mismo ejercicio lo podríamos incluso aplicar a los libros, a los capítulos, a versículos. Sabemos que la Biblia realmente no fue escrita en capítulos ni en versículos, fue un tema ya de editores. Pero se podría aplicar ¿por qué? De hecho la Biblia tiene esas divisiones, porque se dieron cuenta que había ciertas diferencias sustanciales entre un tema y otro que se tocaban en una carta. Y ayudaría un poco más a entender las porciones. Sin embargo, bueno, a veces eso incluso puede causar el efecto contrario. Pero podemos aplicarlo. Si cogemos un texto, por ejemplo, el libro de Proverbios, ¿en qué podríamos resumirlo? En la sabiduría. Pero como sabemos que la Biblia está centrada, es en Jesús. Entonces, la sabiduría, Cristo. Cristo como la sabiduría de Dios. Si tomamos el libro de Proverbios y dijimos la sabiduría de cómo hacerte más sabio para que tengas una vida mejor, para que puedas tomar buenas decisiones, es obvio que va a aplicar, pero te ha salido completamente la intención del autor de todo el libro, que era cuál, llevarte a Jesús. Sí está hablando de la sabiduría, pero ¿quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Está hablando de Jesús desde la sabiduría. De que Cristo es la sabiduría de Dios. Y así con cada uno de los textos, si vamos a Romanos, el autor se enfoca en explicar la gracia de Dios y cómo esta fue dada pasando por temas desde la locura de la predicación, desde la caída del pueblo judío hasta el deseo de su reivindicación con Dios y el papel de la iglesia, pero siempre hablando de la gracia de Dios. Ahora bien, entrando ya en materia del libro de Hebreos, ¿cuál es la intención del autor del libro de Hebreos? Primero que todo, no conocemos su autor. Algunos piensan que es Pablo, otros piensan que es Lucas, otros Bernabé. Hay diferentes teorías, pero realmente no podemos dar claridad de quién fue el autor de Hebreos. Pero sí sabemos que la intención por el mismo texto es una, y es demostrar o desarrollar el tema de la preeminencia de Jesús y de su obra salvadora a la luz de las instituciones del Antiguo Testamento, tocando sacerdocio y culto. Es decir, si vemos incluso por qué este libro tiene el título de Hebreos, es porque sabemos que fue dirigido a una comunidad hebrea, es decir, a una comunidad que conocía las instituciones del Antiguo Testamento, sabía que era tener un sacerdote, un sumo sacerdote, sabía que era un sacrificio, sabía que era un templo, sabía que tenía que dar un día de reposo, sabía que tenía una ley que cumplir. El autor
va a comenzar a tomar todas esas instituciones y va a demostrar cómo es Jesús es superior. Ahora, esto es importante porque siempre que estemos estudiando Hebreos tenemos que recordar que es la intención del autor, es demostrar que Cristo es superior a estas cosas. Entonces, tomando ese mismo ejercicio, es siempre que estemos estudiando el libro de Hebreos, recordemos la intención. Y recordemos que al final la intención del libro como tal, o sea, la Biblia, es Cristo. No nos podemos salir de ahí. Si en algún momento se toma la escritura, la Biblia, para llevar un mensaje que no lleve a Cristo, esa no es realmente la intención, no fue el por qué fue escrito, se está tergiversando, no está llevando a un verdadero conocimiento. Si bien en el libro de Hebreos podemos tocar muchos temas y de hecho es muy profundo tocar tema de ángeles, de la ley, de los sacrificios, del culto, realmente siempre acordar que el punto es demostrar la superioridad de Cristo. El libro fue probablemente, no es ciencia cierta, pero probablemente fue escrito antes del año 70 después de Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque precisamente la intención del libro, que es demostrar cómo todas las instituciones del Antiguo Testamento ya ante Cristo no son superiores, no hay validez, ¿sí? Aun cuando son de gran fuerza y de gran importancia para el pueblo hebreo y judío, él demostrando que Cristo ya es superior a todas esas cosas. Pues en el año 70 después de Cristo pasa un evento histórico que es de gran importancia, es la destrucción del templo. Y se puede pensar, bueno, si es la intención del autor, pues tener un suceso como la destrucción del templo es un suceso histórico que le va a dar mucho peso a lo que él está queriendo argumentar. Sin embargo, el autor no narra tal hecho histórico, por lo cual se cree que o el autor al momento de escribirlo no había sucedido o el autor nunca realmente pudo ver el suceso de tal cosa. Le hubiera dado mucho peso a su tesis, a lo que él está intentando probar, a su argumentación del por qué la carta de Hebreos, el saber que el templo fue destruido, porque precisamente él está dando claridad de que ahora el templo es la iglesia. El templo es lo que Cristo levantó, en el cual él es la cabeza. Ya no era un templo terrenal, sino que ahora es un templo espiritual, conformado por los que creen en Cristo. Pero el autor no lo menciona, de manera que muy probablemente eso da pistas de saber que fue un libro escrito en el 70 después de Cristo. De manera que ya ubicándonos un poco más en este contexto, sabemos entonces que el autor le está hablando a personas que conocen esta información. Muy diferente pasaba cuando el autor estaba escribiendo a congregaciones que están ubicadas en otros contextos distintos, como es Roma o como es Éfeso, Galacia y demás, donde aunque si bien se le escribía a la iglesia, es decir, a personas que ya tenían el conocimiento, pues imagínense cómo era la primera predicación que tenían que vivir los cristianos o que tenían que dar los cristianos en esos contextos, donde las personas ni siquiera tenían idea de que había un Mesías, de que había una caída del hombre, de que había una ley, puesto que ellos nunca habían escuchado eso. Esa es la locura de la predicación de la que también nombra Pablo. Sin embargo, bueno, para no entrar en detalles ni desviarnos, recordemos es la epístola a los hebreos fue destinada a un grupo de personas que conocía las instituciones del Antiguo Testamento y que muy probablemente el peso de esas instituciones, el peso religioso, el peso de crecer con esas instituciones, de tener una tradición de siglos, ponía en duda la superioridad de Cristo o si realmente estas tradiciones tendrían que ser reemplazadas y dejadas atrás por esta nueva creencia. Y esto es lo que el autor intenta demostrar y probar. De manera que bueno, esto como una pequeñísima introducción al libro de Hebreos para poder dar inicio a comenzar a estudiar un poco con mayor detalle cada capítulo y cada mensaje que quiere dar el autor.